Se escucha bien, se ve bien. Bien, Se copia. eh, bien. Buenas noches con todos los presentes. Nuevamente mi agradecimiento a INLADES por la invitación a esta oportunidad para dirigirme a ustedes a tocar el tema de la autoría y participación en el derecho penal. Evidentemente, mi nombre es Rubén Guillermo López Rueda. Soy abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente me desempeño como fiscal provincial penal de Pisco. Rápidamente, los tres puntos que trataremos en esta oportunidad, quedando para una siguiente sesión, si el tiempo no lo permite, el culminar con la teoría de la participación. Empezaremos por una introducción a la teoría de la autoría y participación. Seguidamente tocaremos los sistemas delimitadores, los grandes sistemas delimitadores entre quienes son autores y quienes no lo son y son partícipes, para seguidamente pasar a la autoría o los distintos tipos de autoría en los delitos de dominio, que es digamos, la teoría actualmente vigente. Bueno, como ya lo había indicado, en esta parte introductoria es preciso señalar que cuando en un delito concurren como agentes, como partícipes, como intervinientes en general. Solamente una persona, no tendríamos ningún inconveniente en señalar quién es el autor del delito, pero cuando hay una concurrencia de varias personas en la realización de un delito, la cosa cambia, ¿no? Suele suceder que existen dos problemas para identificar quiénes son autores y quiénes no en la concurrencia de varias personas. En primer lugar, la naturaleza de la aportación de cada una de estas personas en la realización del delito, ¿no? ¿Quiénes han aportado más? ¿Quiénes han aportado menos? ¿Quiénes se han realizado con mayor, digamos, concreción toda la conducta o parte de la conducta y quienes no han realizado ninguna conducta pero intervienen? Esa justamente es una de las problemáticas que se dan con la intervención de varias personas. Y el segundo problema es el grado de responsabilidad penal que le incumbiría a cada uno de estos intervinientes, ¿no? Y a raíz de esta problemática de la concurrencia de varias personas en la realización de un solo delito es que surgen justamente propuestas de identificación, de quiénes son autores y quiénes no lo son. A raíz de esto surge la teoría de la autoría y la participación. Además, las reglas o teorías de la participación, en concreto y en puridad, y como lo habíamos señalado en sesiones anteriores, en el caso de la tentativa, constituyen reglas de ampliación del tipo, ¿no? Constituyen las reglas de la participación, constituyen reglas de ampliación o extensión del tipo penal para aquellos que, sin ser autores, sin embargo, participan en el delito en calidad de o cómplices o instigadores. Y las normas relativas a la complicidad y a la instigación están en la parte general, no están en la parte especial conjuntamente con cada tipo penal. Precisamente la autoría y la participación es digamos, es una teoría de ampliación del tipo porque busca castigar en la parte, ¿no? A los partícipes que no están incluidos en el tipo penal, pero que utilizamos reglas de la parte general para incorporarlos, ¿no? Las reglas que regulan la complicidad y la instigación. Por eso es que la teoría de la participación es una teoría de ampliación del tipo. Además, hay que señalar de antemano que la participación es accesoria a la autoría, ¿no? Se requiere, no hay autor o no hay partícipe si no hay un autor plenamente identificado. Y por ello se requiere, como concepto previo, identificar quién o quiénes pueden ser considerados como autores. Y de eso se encarga el artículo 23 de nuestro Código Penal, que regula los distintos tipos de autoría, ¿no? Tanto la autoría directa o inmediata, como la autoría mediata, la autoría indirecta y finalmente la coautoría. Es bueno también antes de tocar estos distintos tipos de autoría señalar que la participación en sentido amplio comprende, ojo, a todos los intervinientes. Si hablamos de participación en sentido amplio, incluye tanto a autores como a cómplices o instigadores. Sin embargo, la participación en sentido específico, en sentido estricto, solamente incumbiría a los que guardan una relación de dependencia con los autores o un grado de subordinación respecto a los autores, y estos son los partícipes. También hay que
precisar aquí delitos, que existen determinados delitos en donde se requiere necesariamente una participación de una pluralidad de personas, ¿no? No estamos hablando, por ejemplo, de un robo que por lo general se da en conjunto, pero tranquilamente este delito de robo o robo agravado se puede realizar con la participación de una sola persona, un participante. Sin embargo, hay determinados delitos en los cuales su realización depende de la concurrencia de varios intervinientes, en este caso de varios participantes. Estos delitos son los llamados delitos de participación necesaria o delitos en donde se requiere de manera necesaria o necesariamente la participación de varias personas. Por ejemplo, el delito de cohecho del artículo 393. Una de las modalidades del delito de cohecho es el cohecho bilateral, en donde se requiere, por ejemplo, que el funcionario público, ojo, una de las modalidades, acepte una propuesta, un ofrecimiento por parte del, digamos, del tercero. En este caso, la aceptación no se da sola, la aceptación se da ante una propuesta hecha por un particular. Por tanto, esa modalidad de cohecho del artículo 393, que es una modalidad de cohecho bilateral, es o constituye un delito de participación necesaria, ¿no? Necesariamente se requiere la concurrencia del, digamos, tercero extraño a la administración y la concurrencia de voluntades con el funcionario público que está aceptando el ofrecimiento cohechador. Estos delitos de participación necesaria, repito, que los tocaremos en una siguiente sesión en donde veamos justamente la teoría de la participación, se dividen en dos. Delitos de convergencia, en donde los intervinientes actúan de manera coordinada, por ejemplo, por ejemplo, los delitos de concierto para la rebelión, concierto para la sedición, ¿no? Hay concurso de voluntades encaminados a una sola finalidad, ¿no? Son delitos de convergencia, convergen las voluntades de los intervinientes. Y por otra parte tenemos también los delitos de encuentro, en donde la conducta de los concurrentes necesarios entran en colisión. Por ejemplo, una colusión desleal, en donde hay un concierto, un contubernio, un acuerdo subrepticio entre el tercero, proveedor del Estado, y un funcionario público encargado de los procedimientos de adquisiciones, ¿no? A favor del Estado, ¿no? Esos son delitos de encuentro, por ejemplo, en donde se encuentran las voluntades contrapuestas, por lo general, entre funcionario y particular en delito de cohecho, en delito de colusión desleal. Ahora, esto como una parte introductoria, ahora tocaremos el tema de los sistemas que sirven para delimitar quiénes son autores de quiénes no lo son. Hay dos grandes sistemas delimitadores en este aspecto. Un sistema unitario de autor, que es un sistema que da una respuesta, digamos, evidentemente sencilla a la interrogante de quién puede ser autor, de quién no lo es, considerando que todos los que intervienen en una conducta delictiva son considerados autores, ¿no? Evidentemente, este sistema unitario de autor tiene sus raíces en la vieja teoría de la equivalencia de condiciones, una teoría eminentemente causalista, ¿no? Toda condición es causa de resultado, como si fuese una ley de la naturaleza aplicada a una ciencia del derecho, como en este caso el derecho penal, ¿no? Bueno, por ese lado tenemos un sistema unitario de autor donde todos los que intervienen en un delito son considerados autores, y por otro lado tenemos un sistema que busca diferenciar. No consideremos a todos como autores, sino hay que diferenciar quiénes pueden ser autores de quienes no lo pueden ser. Y ahí entramos a tocar el tema de la teoría de un concepto extensivo de autor, y por el otro lado las teorías que buscan restringir el concepto de autor. En este último concepto restrictivo de autor vamos a tocar tres teorías, ¿no?, que se dieron en la historia del derecho. La primera teoría que busca definir, o digamos, no tanto definir, ¿no? El término definir con el término concepto es contradictorio, ¿no? Tres teorías que buscan, digamos, dar una respuesta a qué se debe entender por autor en términos restrictivos. La primera es una teoría objetiva, es decir, se basa en la conducta, pero una objetiva formal, ¿no? Una teoría objetivo formal. Luego pasamos a una teoría objetivo material del concepto restrictivo de autor. Y finalmente la teoría que está en boga es la teoría del dominio del hecho, que incluye, conceptos objetivos y también conceptos subjetivos, de la psique de la gente. Y eso lo vamos a ver seguidamente, ¿no? En primer lugar, teoría
o sistema unitario de autor, en donde todos los que intervienen en un delito prestan una contribución causal a la realización del mismo, sea como autores o como partícipes, todos van a ser considerados autores con independencia de la intervención concreta que haya tenido cada uno de ellos en el delito. Pues bien, con esta teoría unitaria del concepto de autor, todos los aportes causales, fíjense ustedes, la utilización de la teoría de la causalidad, son equivalentes a efectos del resultado, ¿no? Todos los partícipes, por tanto, son iguales frente a la responsabilidad penal. Y si esto es así, hablar de una teoría de la accesoriedad sería pues superflua, ¿no? Innecesaria. No existiría ninguna accesoriedad aplicando la teoría de la equivalencia de condiciones para definir quiénes son autores de quiénes no lo son. La teoría o el sistema unitario de autor aplicando la teoría de la equivalencia de condiciones considera que todos los aportes causales son aportes de autores. No existe, por tanto, un partícipe. Por tanto, tampoco, digamos, es necesario hablar de una teoría de la accesoriedad. Es innecesario hablar de esto, ¿no? Pero ese es el sistema unitario, ¿no? Aplicando la teoría causalista de la equivalencia de condiciones. Y si aplicamos esta teoría, ¿cuáles son las consecuencias en la aplicación del derecho y en la definición de autor? En primer lugar, para la teoría del concepto unitario de autor, aplicando la teoría causalista, todos serían autores. Tendríamos, por ejemplo, un autor inmediato, un autor directo, un autor material, el que ejecuta directamente la conducta, ¿no? Por ejemplo, en el delito de violación sexual, el violador, el que tiene acceso carnal, sería autor inmediato, puesto que esta persona está ejecutando materialmente la conducta, autor mediato. Hasta ahí no hay ningún inconveniente. También tendríamos un autor mediato, es decir, en el sentido de que un autor que realiza un autor que realiza la conducta valiéndose de otra persona. Sería una autoría de inducción o una autoría de mediata estricta, ¿no? Tendríamos un instigador, un inductor que sería un autor mediato. Y tendríamos también a los cómplices, que en realidad no serían cómplices partícipes, sino serían cómplices autores, y que la teoría de la causalidad los llama como autoría de apoyo, ¿no? Para esta teoría de la causalidad, por tanto, se descarta de plano un concepto de partícipe. Todos son autores. Esta teoría de la causalidad, si bien no se podría aplicar para los delitos dolosos, evidentemente extenderíamos demasiado el concepto de autor, sí se aplica actualmente para los delitos culposos, porque la participación imprudente es considerada en todos los casos como una autoría culposa. Recuerden ustedes que el delito imprudente tiene su base en la infracción de un deber de cuidado, ¿verdad? Y por tanto, en un delito imprudente, en el tipo imprudente, no existe coautoría, ¿no? Lo que existe es simplemente la identificación de quién ha infraccionado un deber de cuidado para ser considerado como autor. Individual incluso. Si tenemos varios agentes que han infraccionado su deber de cuidado y que en conjunto no han ocasionado resultado lesivo al bien jurídico, en delitos imprudentes, repito, entonces todos serán autores. No existe una coautoría en delitos imprudentes. Tampoco una autoría eh, mediata. Esta definición de autoría mediata, inmediata, coautoría está estrictamente aplicada a figuras culposas. Sigamos, esta teoría del concepto unitario de autor es defendida por un derecho penal, ojo aquí, que se basa en la peligrosidad del delincuente y por una corriente o por la corriente nacional socialista de la escuela de Kiel que partía de un derecho penal de la voluntad, ¿no? Y por tanto, a partir de la teoría unitaria de autor, tenemos la concepción unitaria funcional que rechaza cualquier tipo de accesoriedad y que por tanto todo aquel que interviene en la ejecución de un delito responde por el mismo, responde por su propio injusto y por su propia culpabilidad, ¿no? La concepción unitaria funcional, que es, digamos, que se origina esta concepción del concepto unitario de autor, son presupuestos de la autoría, la causalidad y los principios de merecimiento y necesidad de la pena. Por tanto, cualquiera que interviene en un delito, en términos causales, termina siendo autor del mismo. Y esto, evidentemente, es peligroso, ¿no?
Pero si tenemos un concepto unitario de autor, en donde todos los que intervienen son autores, tenemos también un sistema diferenciador que busca diferenciar. No, no todos pueden ser considerados autores. No todos los que intervienen pueden ser considerados autores. Hay que diferenciar. Hay quienes son autores y hay quienes el derecho debería, digamos, mencionarlos o incluirlos como partícipes. ¿Dónde está la diferencia? Pues vamos a ver. Hay hasta dos concepciones de estos sistemas. Primero es considerar un concepto extensivo de autor. Concepto extensivo de autor que tiene como fundamento, en primer lugar, la teoría anterior, la teoría de la equivalencia de condiciones, unida esta teoría a una teoría subjetiva de la participación. En primer lugar, el concepto extensivo de autor, aplicando la teoría de la equivalencia de condiciones que ya habíamos indicado, define al autor condición para la causación del resultado típico, incluso de quien presta una colaboración poco significativa. Y hasta aquí no habría ninguna diferencia entre el concepto de autor, extensivo de autor, perdón, concepto extensivo de autor con la teoría anterior del concepto unitario de autor. Sin embargo, vamos a ver seguidamente que esta teoría de la equivalencia de condiciones para la definición de autor se nutre o se complementa con la teoría subjetiva de la participación. Pero bien, primero vamos a empezar en sus inicios este concepto extensivo de autor, repito, que no se asemejaría mucho con el concepto unitario, define a la participación o define que la participación surge como causas de limitación de la pena. Si no fuera así, tendría que castigarse a todos los intervinientes como autores, ¿no? Acá ya vamos restringiendo este concepto extensivo de autor hasta incluir a la teoría subjetiva de la participación. Pero en primer lugar, para esta teoría, este concepto extensivo de autor, autor es todo aquel que no presente las características de instigador o cómplice. Acá ya se está, digamos, restringiendo de alguna manera el concepto de autor, indicando que es autor quien no es ni instigador ni es cómplice. Y aquí la primera crítica, no se puede definir un concepto como el que lo está haciendo de autor, señalando que es autor quien no es o cómplice o partícipe. Aquí se está definiendo autor en términos residuales y eso evidentemente trae inconvenientes dogmáticos y prácticos. Y aquí la crítica la señala. Además, la crítica señala que esta definición carece de base objetiva para diferenciar autor y partícipe. Definir al autor como todo aquel que no es ni instigador ni cómplice no tiene base objetiva para diferenciarlos, evidentemente, ¿no? Y para superar esta dificultad se incluye, y aquí a partir de este momento y como complemento, la teoría subjetiva de la participación. ¿Y qué dice esta teoría subjetiva de la participación? Como ustedes lo pueden ya advertir, para la teoría subjetiva, ¿quién es autor? Quien se comporta o quien tiene la voluntad de ser autor. ¿Quién es autor? Quien se siente autor, quien se comporta como autor, quien tiene el ánimo de ser autor. Por tanto, quien quiere el hecho como propio o tiene interés en el resultado. Ese va a ser autor. Y por exclusión será partícipe quien actúa como tal, actúa como partícipe. Quiere el hecho, pero lo quiere como ajeno y no tiene interés propio en el hecho. Ese va a ser partícipe. Esa es la concepción de la teoría subjetiva de la participación que se va a unir a la teoría de la equivalencia de condiciones para en definitiva tener un concepto de extensivo de autor, un concepto de autor, pero definitivamente aún extensivo que requiere ciertas, digamos, limitaciones o criterios más racionales, como ustedes lo pueden advertir, ¿no? La teoría subjetiva, estamos siempre dentro del concepto extensivo de autor, comenzó su competencia con la teoría objetiva de la participación a comienzos del siglo XIX. Esta, digamos, confrontación entre teoría objetiva y teoría subjetiva en la participación criminal surge en esta fecha. Las críticas que se han dado a la teoría subjetiva, como es evidente, es que nos estaríamos guiando por el puro ánimo, por la pura voluntad del sujeto para definir quiénes son autores de quiénes no lo son. No es objetivo, no es, digamos, un concepto seguro de distinción entre quienes son autores de quienes no lo son. Luego, no se está tomando en cuenta la realidad fáctica, que el autor es quien ejecuta la acción típica. Esto es una, digamos, esta es una obviedad.
¿no? Es autor quien ejecuta el delito, ¿verdad? No es autor quien se cree autor, quien obra con el ánimo de autor o quien quiere el hecho como suyo, sino quien en la realidad está ejecutando el elemento, el tipo penal. Por tanto, adoptar una teoría subjetiva de la participación es ir en contra del principio de legalidad, y esto ya lo está advirtiendo la crítica a esta teoría. Además, la jurisprudencia alemana ya nos ha enseñado que esta posición subjetiva o teoría subjetiva de la participación, en el entendido de que es autor quien quiere el hecho como suyo o quien se comporta o tiene la voluntad de ser autor, trae serios inconvenientes político-criminales y por tanto permite manipulaciones. En algunos casos, la jurisprudencia alemana ha señalado, aquí te voy a considerar autor, a pesar de que no has ejecutado la conducta, pero por cuestiones político-criminales te considera autor y por tanto respondes penalmente, a pesar de que no haya realizado la conducta, ¿no? Adoptar esta concepción subjetiva, por tanto, ¿no? Propicia este tipo de manipulaciones, ¿no? Estos topismos, ¿no? Considerar en algunos casos que uno es autor por el hecho de que quiere ser autor y en otros casos no, ¿no? No es una teoría segura, no brinda seguridad jurídica y por tanto nuestro Código Penal peruano no adopta ni la teoría subjetiva de la participación, ni el concepto extensivo de autor. Si tenemos un concepto extensivo de autor que busca, digamos, delimitar quiénes son autores de quienes no lo son, y sin embargo termina siendo insatisfactorio, seguidamente tenemos un concepto restrictivo de autor. Aquí ya se restringe de alguna manera, y por criterios jurídicos, el círculo de autores. ¿Qué dice el concepto restrictivo de autor? Que no todo o no toda persona que causa un delito o el resultado típico debe ser considerado autor. Y si esto es así, nos está diciendo que la teoría de la causalidad o de la equivalencia de condiciones no es suficiente para identificar a una persona como autor del delito. La causación, por tanto, no es igual a la realización del delito. Además de la causación, se requiere algo más, ¿no? Una adicional más para considerar que una persona que ha causado el resultado sea además considerada como autor. Los tipos de participación, por tanto, son solo causas de extensión de la pena. Ahora, para la teoría o el concepto restrictivo de autor, la diferencia entre autor y partícipe está en el plano objetivo, pero no siempre, pues la teoría del dominio del hecho incorpora también criterios subjetivos. Como dentro del concepto restrictivo de autor se han desarrollado tres teorías para identificar quiénes son autores de quienes no lo son. La primera es una teoría objetiva, y como ustedes lo pueden advertir, desde que hablamos de una teoría objetiva, estamos basándonos de alguna manera o de algún modo en la conducta, en el comportamiento, ¿no? En el tipo, ¿no? Para definir quiénes son autores y quiénes no lo son. Ahora, esta teoría objetivo formal es la primera que se desarrolla para identificar quiénes son autores de quiénes no lo son. Es una teoría formal, objetiva en primer lugar. Luego está la teoría objetiva, sigue basándose en el comportamiento, pero es una teoría objetivo material. Y seguidamente la teoría que está en boga actualmente, actualmente vigente, al menos responde a la mayor parte de la problemática que se presenta en esta materia, teoría del dominio del hecho. Por tanto, son tres teorías que se han establecido dentro del concepto restrictivo que buscan restringir de alguna manera el concepto de autor y partícipe. Teoría objetiva formal, primero, teoría objetiva material y teoría del dominio del hecho. Vamos a pasar a desarrollar cada una de estas teorías o qué se entiende por cada una de estas teorías restrictivas del concepto de autor. En primer lugar, la teoría objetiva formal es evidentemente una teoría objetiva. Busca limitar las consecuencias desagradables, desastrosas de aplicar una teoría de la equivalencia de condiciones para identificar quién es autor, de quién no lo es. Si aplicamos una teoría de la equivalencia de condiciones, ¿no? Aplicando la causalidad, todos los que realizarían una condición de resultado serían autores. Esta teoría objetivo formal plantea el criterio del acto ejecutivo. El acto ejecutivo, solo quien realiza el acto ejecutivo de ejecución del delito será considerado autor. Y este es el criterio que busca diferenciar, autores de partícipes. Autor, por tanto, según la teoría objetivo formal, es quien realiza
de manera total o de manera parcial la acción ejecutiva adecuada al tipo penal. Y partícipe es quien colabora con la realización del tipo penal, pero no ejecuta el tipo penal, ¿no? Partícipe es quien no ejecuta el delito. Si tenemos un caso, una persona que está realizando todos o algunos de los elementos del tipo objetivo, evidentemente será autor, directo o inmediato, mediato o coautor. Pero cuando tengamos a una persona que no realiza el tipo, pero que colabora con el mismo, diremos que ahí hay una participación. Pues bien, la teoría de objetivo formal parte de un aspecto objetivo, en el sentido de que es autor quien realiza una acción ejecutiva establecida o adecuada, perdón, adecuada al tipo, y partícipe una acción ejecutiva y por tanto colabora más bien con quien realiza la acción ejecutiva. Y aquí tenemos ya unas primeras críticas a esta teoría objetivo formal. Evidentemente es autor quien ejecuta, quien realiza en la realidad ontológica el tipo, la conducta delictiva. La pregunta es, ¿y quien no realiza la conducta delictiva? Aquella persona que se vale de otra para cometer un delito, por ejemplo, el autor mediato, ese no sería autor. Para la teoría objetivo formal, no es autor el autor mediato, por ejemplo. Es decir, el autor que se vale de otro para la comisión de un delito por coacción o por error. Por ejemplo, en los dos casos, al menos los más usuales, aunque hay otros que veremos también en esta exposición. ¿No? Autor mediato no es autor porque no ejecuta, no realiza una acción ejecutiva. Autor mediato, por ejemplo, el que se vale de un menor de edad para cometer un delito. Quien realiza la acción ejecutiva es el menor, pero yo estoy gobernando esa conducta del menor. Yo gobierno su voluntad. Hay un dominio de la voluntad. Hay una autoría mediata, por tanto yo soy autor, pero ojo, para la teoría objetivo formal, esa persona no es autor porque no está realizando la acción ejecutiva. Tampoco sería coautor. Y esto porque la teoría objetivo formal prescinde por completo de elementos subjetivos. De elementos subjetivos para identificar quiénes son autores de quienes no lo son. El jefe de la banda, por ejemplo, poniéndonos en un ejemplo para advertir aquí las deficiencias de la teoría objetivo formal, que no realiza ninguna acción típica, no se le considera autor a pesar de que teniendo la jefatura de esta banda puede incluso decidir el cómo, cuándo, dónde de un hecho o evento delictivo por parte de los integrantes de su banda. No cabe duda en la actualidad que el jefe de una banda es una persona que incluso sin realizar o mover un dedo puede decidir la realización y incluso puede gobernar un hecho delictivo, la realización o la ejecución de un hecho delictivo. Por ejemplo, por teléfono. Puede dar la orden, puede indicar ya los pasos que hay que seguir. El jefe domina el delito a pesar de que no está presente o no ejecuta ninguno de los elementos constitutivos del delito en concreto. Para la teoría objetivo formal, ese jefe de la banda no sería autor, puesto que no no realiza una acción ejecutiva. Tampoco sería autor el que se vale de un aparato organizado de poder. Y ese es el tercer supuesto de una autoría mediata. Una autoría mediata puede ser realizada por coacción, por error en el intermediario, o también utilizando al intermediario o utilizando el autor mediato un aparato organizado de poder, ¿no? Por ejemplo, el Estado, o bandas criminales, organizaciones criminales, pero digamos, esta autoría mediata sui generis tiene diferencias con con la autoría mediata por coacción o por error, como lo vamos a advertir en algún momento. Bien, la teoría de objetivo formal, por tanto, tiene esas deficiencias. Es autor únicamente el que realiza acciones ejecutivas, el que realiza la acción, y no lo es quien no lo hace, ¿no? Por ejemplo, autor mediato se descarta como autor, sería un partícipe, sería un colaborador, pero no autor. Bueno, seguidamente, para tratar de, digamos, superar estas deficiencias de la teoría objetivo formal, tenemos la teoría objetivo material. Y la teoría objetiva material, de todas maneras, es objetiva, por tanto, tiene que apoyarse de alguna manera en la conducta que realiza el sujeto, pero plantea el criterio de la importancia objetiva de la contribución.
¿no? La teoría, repito, objetivo material plantea el criterio de la importancia objetiva. ¿Qué tan importante es esa parte del delito o esa ejecución por parte de la gente? Y a partir de ahí se distingue autor y partícipes. Por tanto, como lógica consecuencia, autor es quien aporta la condición objetiva más importante. Autor será quien aporta, repito, la condición objetiva más importante en un delito, quien produce la causa, y partícipe será quien pone la condición. Autor es el que pone la causa y el partícipe, repito, quien pone o incluye una condición. Y una primera crítica aquí es que si vamos a utilizar causa y condición, estamos acordándonos o estamos remitiéndonos a una teoría de la causalidad para diferenciar autor y partícipe, y por tanto no es conveniente volver a una concepción causalista para diferenciar autor y partícipe cuando sabemos que por la aplicación de la teoría de la equivalencia de condiciones todos los intervinientes podrían terminar incluso siendo autores. Esa es una primera crítica. También se desconoce la importancia del elemento subjetivo para distinguir quiénes son autores de quiénes no lo son. Y tampoco resuelve el problema del autor mediato y del coautor que objetivamente no intervienen con ninguna contribución importante, al menos. Tenemos un autor mediato que no contribuye para nada, no ejecuta la conducta, ¿no? Y por tanto puede ser considerado autor. Esta teoría de objetivo material tampoco resuelve ese inconveniente y tampoco resuelve los inconvenientes de la coautoría. Finalmente tenemos la tercera teoría restrictiva dentro del concepto restrictivo de autor. La tercera teoría actualmente en boga, actualmente vigente, digamos, la que digamos es tomada en consideración, y que es la teoría del dominio del hecho postulada, formulada inicialmente, ojo, aunque luego seguida y desarrollada por Roxin. Sin embargo, esta teoría del dominio del hecho surge con Belzel en el año 1939. Teoría del dominio del hecho que seguramente el auditorio ya habrá tenido la oportunidad de leer y de documentarse. Es lectura obligatoria, análisis riguroso necesario en las aulas universitarias del pregrado. ¿Qué dice la teoría del dominio del hecho? Esta teoría surge de las determinaciones fundamentales de la teoría final de la acción y del concepto, perdón, acá hay que hacer una corrección, del concepto personal de lo injusto para la acción dolosa, dado que la teoría del autor no tiene otra finalidad que la de establecer el centro personal de la acción del hecho antijurídico. En concreto, esta teoría del dominio del hecho señala que autor es quien domina el hecho. Puede ser un autor el que ejecuta el hecho, o puede ser un autor quien no lo ejecuta, pero que lo domina, lo gobierna, de tal suerte que el hecho, en aplicación de esta teoría, puede ser considerado como hecho que le pertenece a este autor, así haya ejecutado o no haya ejecutado el delito. Es una teoría, repito, dominante en la actualidad porque combina tanto aspectos objetivos como aspectos subjetivos, y siempre que se combinen ambos aspectos, evidentemente es una teoría que debe ser tomada en consideración, a diferencia de las anteriores, y señala que habrá autor y partícipe solamente en delitos dolosos. Y esto la doctrina lo ha señalado, no cabe hablar de partícipes en teoría en delitos culposos. Los delitos culposos son delitos de solamente autores individuales, autores únicos. Si hay un único sujeto que ha infraccionado un deber de cuidado, puesto que la frase deber de cuidado es propia de los delitos imprudentes, será autor. Pero si hay varios sujetos que han infraccionado sus propios deberes de cuidado, sus propios roles, que incumben a sus roles, tenemos que hay autoría individual en figuras culposas. No cabe hablar de autoría mediata o inmediata o coautoría o participación en figuras culposas. Autor, por tanto, según Belzel, es aquel que mediante una conducción consciente del fin del acontecer causal en dirección al resultado típico es señor sobre la realización del tipo. Continúa señalando Belzel que la voluntad final de realización es el momento general del dominio sobre el hecho, pero no puede identificarse dolo y dominio del hecho, pues los partícipes también actúan con dolo. Ambos, dice aquí, dolo y dominio, se superponen cuando se trata de coautores y autor único que actúa sin partícipes, pero cuando en el hecho concurren cómplices e instigadores,
el dolo resulta más amplio que el dominio del hecho. Son tres las manifestaciones del dominio del hecho y que encajan con nuestros conceptos de autores: autor mediato, autor inmediato o directo y coautor, ¿no? Son tres las manifestaciones del dominio del hecho y tenemos el dominio de la acción, ¿no? Que tiene que como contrapartida nos direcciona al autor inmediato. Tenemos a la gente que domina la voluntad y que, digamos, nos conduce al autor mediato, que se vale de otro para cometer el delito, ¿no? Por tanto, dominio de la voluntad de ese otro. Y tenemos un dominio funcional del hecho que corresponde o que se condice con la coautoría, es decir, el dominio funcional, distribución de roles y ejecución en conjunto, ¿verdad? Y estas tres concepciones del dominio del hecho lo veremos en el punto siguiente de la autoría en los delitos de dominio del hecho. Bien, en primer lugar tenemos a la autoría mediata que, digamos, coincide con el dominio de la acción. El dominio del hecho o de la acción constituye, por tanto, en la autoría mediata, perdón, acá hay un en la autoría inmediata, perdón, en la autoría inmediata o la autoría directa o directa, es aquella en la que el dominio del hecho lo tiene el autor. Autor es quien tiene el dominio del hecho, es el sujeto que tiene un poder de conducción de todos los acontecimientos de forma tal que es posible encauzarlo hacia el objetivo determinado, ¿no? Por tanto, es autor quien domina el hecho que se viene realizando, ¿no? Por lo general es autor, digamos, inmediato, el que ejecuta materialmente el delito, ¿no? Autor inmediato, también llamado así, domina la acción realizando de manera personal el hecho delictivo sin necesidad de la intervención de otros, sin necesidad de la intervención de otros. A ver, continuamos. En los tipos que incluyen elementos subjetivos distintos del dolo, que se presentan en forma de intenciones, recuerden ustedes al momento de estudiar los elementos subjetivos distintos del dolo o las especiales intenciones, por ejemplo, los delitos que dicen el que se apodera con la finalidad o con o para, digamos, son delitos de especial intención. En esos delitos que incluyen elementos subjetivos distintos del dolo, o tendencias o actitudes especiales en el agente también deberá, el agente que domina el hecho también debe tener estas especiales intenciones. Y aquí también hay una apreciación en cuanto a los delitos de propia mano, es decir, que son una variedad de delitos especiales o de infracción del deber. Para ser autor se requiere la realización corporal de la acción prohibida. En los delitos de propia mano se requiere para ser autor la realización corporal de la acción prohibida. No cabe una autoría, por tanto, mediata, es decir, que una persona se valga de otra para cometer el delito de violación sexual, cuando por la redacción del tipo penal en concreto del artículo 170, por ejemplo, hablando de violación sexual tipo base, o artículo 173, violación sexual de menor de edad en su modalidad de acceso carnal, solamente puede ser autor quien realiza corporalmente el delito, ¿no? Por tanto, hay una peculiaridad aquí en los delitos de propia mano, que son delitos de autoría inmediata o directa, solamente pueden ser realizados con la realización corporal de la acción prohibida. Claro, y acá habría que recordar una reciente casación de la Corte Suprema en que termina condenando a la madre de una niña como autora en comisión por omisión del delito de violación sexual en agravio de su hija, ¿no? En entendido de que no impidió el resultado por tener posición de garante. En algún momento en estas charlas digamos, mencionado este aspecto, de que la Corte Suprema, por ejemplo, en un caso concreto, termina condenando a una madre de una niña como autora de violación sexual. Claro, en comisión por omisión, considerando que tiene posición de garante, y esto lo vamos a ver en las siguientes sesiones cuando toquemos los delitos de
omisión y en concreto los delitos de comisión por omisión regulados en el artículo 13 del Código Penal. Pero lo cierto que es que independientemente de estas concepciones que utiliza la Corte Suprema, lo que en definitiva termina, claro, el artículo 13 que regula la comisión por omisión señala que el juez disminuirá prudencialmente la pena. A la madre terminan condenándola con una pena inferior, pero terminan formalmente condenándola como autora del delito de violación sexual, ¿no? Yo les sugiero que aparten en este momento, aparten los conceptos de teoría de la posición de garante o la teoría de la comisión por omisión para son delitos dolosos. Lo cierto es que de manera formal terminan condenando a la madre de una niña como autora de violación sexual en agravio de la niña, lo que es un despropósito en el entendido de que este tipo de figuras solamente pueden ser, se desvalora la conducta de acceder carnalmente a una menor, salvo que la madre incorpora o haya introducido objetos, digamos, partes de su cuerpo u objetos en las vías anal o vaginal, digamos, y con ese ánimo especial, ese ánimo, digamos, de violar a su hija, no correspondería condenar a una madre en comisión por omisión como autora de violación sexual. Es un delito de propia mano. Bien, si esto es el delito, o el, perdón, se define la autoría inmediata en los parámetros antes señalados, el autor mediato es aquel que, digamos, no ejecuta la conducta. Autor mediato es quien no ejecuta la conducta, se vale, digamos, de otro o del comportamiento de otro, que en este caso se le llama intermediario, para la realización del delito. Por tanto, si bien otro es el que ejecuta la conducta, diremos aquí también hay dominio del hecho, pero más en concreto hay dominio de la voluntad de este agente, autor mediato, respecto del intermediario, que termina ejecutando la conducta. El artículo 23 del Código Penal define a la autoría inmediata como el que por medio de otro, y por tanto esta autoría inmediata surge para evitar el inconveniente de la accesoriedad extrema por la cual quienes instigaban a autores culpables terminaban siendo impunes. Por tanto, a partir de este inconveniente dogmático es que se inicia esta concepción de la autoría mediata para incluir, ¿no?, como autores y no como instigadores a quienes se valen del comportamiento o conducta de un tercero para cometer un delito. El intermediario no es un instrumento, es una persona interpuesta o, como comúnmente se le llama, el hombre que actúa desde adelante y el autor mediato termina siendo el hombre de atrás o el hombre que actúa desde atrás. Por la teoría del dominio del hecho, a partir de la cual se habla del dominio de la voluntad que ostenta el hombre de atrás. Por la teoría del dominio del hecho, repito, el hombre de atrás termina siendo autor mediato porque domina la voluntad de la persona que actúa desde adelante o también llamada intermediario. El intermediario, evidentemente, no domina la conducta que está realizando. No tiene el dominio del hecho en términos delictivos. Quien tiene el dominio del hecho es la persona autor mediato que está valiéndose de él. Por ende, se le atribuye el hecho cometido al hombre de atrás, porque tiene el dominio de la voluntad. Por dos razones en concreto. ¿Por qué se atribuye la conducta o responsabilidad al hombre de atrás? En primer lugar, porque el realizador material actúa sin libertad, ya que puede actuar incluso coaccionado o puede actuar, digamos, con algún tipo de error, es decir, con desconocimiento de que su conducta estaba realizando un delito para otro, ¿no? Y que ello, y que el desconocimiento o el error es aprovechado por el autor. Esa es una primera razón que justifica considerar como autor mediato al hombre de atrás. Y la otra es porque con la actuación del realizador o el ejecutor material, el autor mediato termina lesionando o poniendo en peligro el jurídico protegido de que se trate, ¿verdad? Así que estas son las dos razones que, digamos, se utilizan para fundamentar o justificar por qué el autor mediato debe ser considerado como tal, por qué el hombre de atrás en concreto debe ser considerado en definitiva como un autor.
La teoría del dominio del hecho es la más adecuada para explicar este concepto de autor mediato en su concepción o subconcepción de dominio de la voluntad. La teoría objetivo formal no alcanza. La teoría objetivo formal, ¿no?, para definir autor es manifiestamente insuficiente. Y si ustedes recuerdan, minutos antes, cuando les expliqué la teoría objetivo formal, entendía que era autor quien realizaba un acto ejecutivo. Por tanto, no es autor quien no realiza nada, ¿no? Y el autor y el dominio, digamos, el autor mediato, como estamos advirtiendo, que tiene el dominio de la voluntad, pero que no ejecuta la conducta, no es, pues, no sería autor, porque no está ejecutando nada. Para la teoría, repito, objetivo formal, no es considerado como autor el autor mediato, pero sí para la teoría del dominio del hecho. Los límites entre autor mediato o instigador. En primer lugar, en la primera, en el autor mediato, el ejecutor actúa, digamos, sin voluntad de dolo, ¿no? Para el autor, en el autor mediato, el intermediario actúa, ejecuta la conducta, pero no tiene el dolo. El dolo lo tiene el autor mediato, se está valiendo del intermediario. En cambio, en la instigación, que no es lo mismo que autor mediato, en la instigación, el ejecutor actúa con propia voluntad, aunque esta voluntad estaría viciada, estaría no libre, manipulada por el instigador. Por ejemplo, si el que determina o instiga a otro para que mate a su esposa, que termina siendo una socia del instigador, ¿no? Quien instiga a otro a que asesine a su esposa, digamos, será instigador, y el sujeto que termina matando, asesinando a su esposa, será autor de homicidio o parricidio en este caso, ¿no? Pero autor en definitiva. Ahí no hay una autoría mediata. Yo soy autor y yo respondo como autor mediato, y el señor que mató a su esposa es, digamos, instrumento, es intermediario y por tanto no responde penalmente. No es así. ¿No? Por tanto, autoridad mediata no es lo mismo que instigador. En la autoridad mediata, quien tiene el dolo es el autor mediato, y la persona que está siendo instrumentalizada, o en este caso, el que está utilizando al autor para cometer el delito, el intermediario no responde penalmente, pero en la instigación ambos responden, uno como instigador y otro como autor. ¿Cuáles son las características de la autoría mediata? No, la característica se resume en esta frase, ¿no? Hay una posición de subordinación entre autor mediato e intermediario. Definitivamente que sí. Por razones de hecho y por razones jurídicas y por el rol dominante que tiene uno con respecto del otro. Por ejemplo, ¿no? El autor mediato sería si yo estoy saliendo de un restaurante y estoy, digamos, y tengo la intención de sustraer una cartera, una billetera sobre una mesa, le digo y este es un ejemplo bastante, digamos, usual, seguramente ustedes habían escuchado, le digo a un comensal, por favor, alcánceme mi abrigo, o alcánceme mi billetera, alcánceme mi cartera. Y el comensal se acerca a la mesa, coge la cartera, coge el abrigo, coge la billetera y me la alcanza, ¿no? En este caso, evidentemente, ni la billetera, ni la cartera, ni el chal ni la casaca me pertenecen. Yo he cometido un delito de hurto valiéndome de un intermediario que actúa con error, ¿verdad? Con error. Ahí no hay una coacción, el sujeto simplemente está errando en el sentido de que su conducta está realizando un delito sin saberlo. Yo me he valido como autor mediato del intermediario, en este caso el comensal, para cometer un delito de hurto. Ahí hay una subordinación. Ahí hay una posición de subordinación del intermediario respecto de la persona que tiene el rol dominante. Esta relación de subordinación es evidentemente fundamental para imputar el hecho al autor mediato. Es el autor mediato quien tiene el dominio del hecho. Al intermediario, perdón, se le dificulta evitar la realización del tipo o desconoce de su acción. Desconoce que su acción está realizando un tipo, digamos, objetivo. Es un supuesto de error, ¿verdad? No obstante, si el intermediario domina la acción, será autor inmediato y el hombre de atrás será partícipe, ¿no? Claro, esto es una redundancia, es una obviedad. Si es el intermediario
quien domina la acción, o sea, sabe que está cometiendo un delito, ¿no? Realiza el tipo objetivo y el tipo subjetivo, es autor, no podrá alegar que ha sido simplemente instrumentalizado por otro, no, será autor mediato. Y el hombre de atrás, que lo está, digamos, que tiene algún tipo de subordinación, y no será autor, sino que será partícipe, ¿no? El dominio de la voluntad por parte del intermediario excluye cualquier tipo de consideración de autor en el hombre de atrás, salvo que estemos hablando de un tipo de coautoría, como lo vamos a ver seguidamente. La falta de acción del intermediario, no califica como autor mediato, no califica como una autoría mediata. No se acepta una autoría mediata en supuestos en donde el intermediario no ejecuta ninguna conducta, digamos materialmente hablando. Por ejemplo, cuando se emplea una fuerza física irresistible en el intermediario. Aquí se trata simplemente de una autoría directa y no hay una autoría mediata. Y esto ya lo vimos también cuando estudiamos qué debe entenderse por una conducta, un comportamiento, para ser, digamos, calificado como típico, antijurídico, culpable. En primer lugar, tenemos que tener un comportamiento como fundamento de la teoría del delito. Comportamiento que se excluye con, por ejemplo, la aplicación de una fuerza física irresistible al sujeto, a la persona, ¿no? Y aquí, evidentemente, no hay conducta y, por tanto, no hay, digamos, autor mediato que se valga de una persona para cometer un delito, porque no hay conducta del intermediario, sino que operó una fuerza física irresistible. Por ejemplo, quien empuja a B. Acá vamos a utilizar letras, ¿no? A empuja a B para que B caiga sobre C y lo lesione, ¿no? Yo le empujo a otra persona para que esa persona caiga sobre otra y termine lesionando. Aquí no hay conducta en B. Aquí no se da un supuesto de autoría mediata. Aquí simplemente se da un supuesto de autor directo, que en este caso vendría a ser A. Y el agraviado sería C. ¿Quién sería B? Simplemente un cuerpo inerte. En B no hay ninguna conducta. No hay ninguna conducta que se le califique como tal. Simplemente ha sido utilizado como un mero cuerpo inerte. No hay una acción en B, ¿no? Por tanto, en supuestos de fuerza física irresistible, como ustedes pueden evidentemente advertir, no podemos hablar de autoría mediata. Sí hablar de autoría directa, por ejemplo, en el supuesto que estoy presentando, de quien empuja a otro para lesionar a una tercera persona. Ahora, ¿cuáles son los casos de autoría mediata? Hay hasta 3 casos, 3 supuestos de autoría mediata. Cuando el intermediario, ¿no? El sujeto que está siendo instrumentalizado, el intermediario, actúa sin realizar el injusto penal. Es decir, en la conducta del intermediario no tenemos una conducta típica, o si acaso es típica, tenemos una conducta que está justificada de alguna manera, ¿no? Otros supuestos de autoría mediata son cuando el intermediario ejecuta una conducta que es típica y antijurídica y por tanto constituye un injusto, pero es un injusto no culpable. Es decir, no hay una imputación personal al intermediario, ¿no? Y el tercer supuesto es la autoría mediata por dominio. En realidad aquí se diría en concreto dominio de la organización, por dominio del hecho en aparatos organizados de poder. Autoría mediata por dominio del hecho en aparatos organizados de poder. Eso lo veremos ya para culminar esta sesión, quedando para una siguiente sesión la coautoría y las teorías de la participación, entre ellas la instigación y la complicidad, que son evidentemente temas bastante puntuales. Vamos a pasar punto por punto para tocar, si el tiempo nos alcanza, estos supuestos de autoría mediata, ¿no? Cuando el intermediario no realiza un injusto, cuando el intermediario, repito, realiza un injusto pero no culpable, y en los supuestos de aparatos organizados de poder. Cuando el intermediario actúa, pero en su conducta no se realiza un tipo objetivo, objetivamente hablando, no hay una imputación objetiva. El intermediario realiza una conducta, pero esta no es típica, la conducta del intermediario, falta aquí el tipo objetivo, y el sujeto, el autor mediato, lo que simplemente se vale es del engaño para que el intermediario cometa el delito. Por ejemplo, el sujeto que engaña a otro para que se autolesione, ¿no?
Yo engaño a una persona para que esta persona se autolesione y por tanto he cometido un delito de lesiones, pero valiéndome del sujeto que ha sido engañado, ¿no? En los delitos de propia mano, por ejemplo, autor es el ejecutor material de la conducta. Se niega aquí una autoría inmediata. Ejemplo, violación sexual por acceso carnal. Esto ya lo vimos hace un momento, pero es bueno recordarlo, ¿no? En delitos de propia mano no hay autor mediato. Hay simplemente un autor inmediato, autor directo. El hombre de atrás será, por tanto, en violación sexual, partícipe, nunca autor. No podemos hablar de un autor mediato nunca en un delito de violación sexual. Tiene que ser una persona que ejecute materialmente la conducta. Sobre este asunto también hay dos posturas, ¿no? Hay quienes consideran que sí se puede, además del dominio, hay quienes consideran que solamente un autor directo puede cometer un delito de violación, es decir, que además del dominio del hecho, se requiere, además de que el sujeto tenga el dominio del hecho de violación sexual, a eso me refiero, se requiere que ese sujeto también ejecute corporalmente la conducta, ¿no? Ejecución corporal de la conducta. Por tanto, dominio del hecho y ejecución corporal definen al autor en un delito de propia mano. Y hay una segunda posición que señala que no se requiere ejecución corporal y basta con que el sujeto, digamos, domine el hecho. Podemos excluir aquí el dominio del hecho de personas que, digamos, no ejecutan la conducta de violación, pero sin embargo tienen dominio al momento de su ejecución. Por ejemplo, que me imagino supuestos en el que una persona está ordenando a otra, viólala, a otro también, luego sigues tú, digamos, ahí en ese caso, digamos, esta persona que ordena, que tiene cierto dominio en las conductas de violación de sus compinches, podríamos decir aquí domina el hecho y por tanto él podría ser considerado autor de un delito de violación sexual. Bueno, hay posturas a favor y hay posturas en contra, pero repito, me inclino por señalar que en este tipo de delitos de propia mano no cabría una autoría inmediata, puesto que justamente el tipo penal exige una acción corporal en el autor. De la misma manera que tampoco podríamos condenar como autor de violación sexual o autora de violación a la madre de la menor, ¿no? Ahí. Ahora, el segundo supuesto de autoría inmediata, digamos, del primer grupo, en donde el intermediario no realiza el injusto penal, es cuando el intermediario realiza el tipo objetivo, pero no tiene el dolo, no tiene la intención, no realiza el tipo subjetivo. Aquí el intermediario actúa, o sea, realiza el tipo objetivo de un delito en concreto, pero no tiene el dolo ni la intención. Carece, por tanto, sin tener el dolo, carece el dominio del hecho. No es posible, por tanto, aquí una imputación objetiva. El hombre de atrás coloca de manera intencional al intermediario en un error de tipo y se aprovecha de ese error. Por ejemplo, el médico que prepara una inyección mortal para su enemigo que lo tiene al frente como paciente, por ejemplo, y le entrega a la enfermera esa inyección para que la enfermera lo aplique al paciente que termina siendo enemigo del médico sin que la enfermera conozca el contenido real de la inyección mortal. En este caso, quien ha inyectado con este veneno al paciente, al enemigo del médico, es la enfermera. Por tanto, diremos que la enfermera realiza materialmente el delito. Sin embargo, no ha tenido, digamos, conocimiento de que la inyección contenía este veneno y por tanto aquí, si bien hay una conducta típica, no es una conducta típica en términos subjetivos, puesto que faltaría el dolo. Aquí la enfermera ha obrado con un error y por tanto quien tiene el dominio del hecho sería el médico y por tanto al médico se le califica como autor, en este caso autor mediato, por instrumentalizar o por utilizar un intermediario en la ejecución de un delito. El médico, repito, será autor porque tiene aquí el dominio del hecho. La pregunta que ustedes se pueden, digamos, hacer en este momento es, ¿y qué pasa cuando la enfermera pudo haber advertido el contenido letal de la inyección? Es decir, cuando el intermediario actúa con culpa, ya sea con una culpa consciente, digamos, actúa con culpa consciente o aquella culpa denominada culpa con representación. Si ustedes recuerdan, en las sesiones anteriores, cuando se trataban el tema de los delitos imprudentes, que es el contenido, el aspecto subjetivo de un delito imprudente, justamente la culpa.
Y hay dos tipos de culpa, la culpa consciente o con representación y la culpa inconsciente o sin representación. Y dijimos también cuando tocamos este tema que la diferencia entre culpa consciente y dolo eventual es bastante, digamos, difícil de delimitar. Pero para estos efectos y para los efectos de esta exposición, diremos que la culpa consciente es una culpa en donde el sujeto se representa, no el resultado típico con su conducta, ¿no? Sino la probabilidad o la alta probabilidad de que con su conducta, la que está realizando en ese momento, pueda acaecer el resultado típico, es decir, la muerte de una persona, por ejemplo, ¿no? Culpa consciente, aquel que obra con culpa consciente, y aquí estamos recordando las sesiones anteriores, es aquella persona que al realizar el hecho delictivo en su aspecto objetivo, al realizar la conducta, se ha representado no la muerte del paciente, las lesiones del paciente, sino se ha representado la probabilidad del resultado muerte de la persona que está inyectándole esa sustancia. Si la enfermera en algún momento se ha representado, ojo, no el resultado, sino sería dolo, se ha representado la probabilidad de resultado y sin embargo ha confiado en que este no se va a producir, diremos que ha actuado con culpa consciente. ¿Qué pasa en esos supuestos en los que el intermediario ha actuado con culpa consciente? Y el agente, digamos el autor mediato, tiene el dolo y el intermediario termina actuando de esta manera. ¿Cómo se resolvería esto? Bueno, también aquí hay que señalar que hay dos posturas, ¿no? La primera es que se descarta una autoría mediata. Aquí, de plano, esta persona, el médico, no ha instrumentalizado a la enfermera para matar al enemigo. Definitivamente que no. ¿Por qué? Porque el intermediario ha actuado con culpa consciente, pero ha actuado. Y la culpa consciente acarrea responsabilidad penal. Por tanto, aquí se descarta cualquier tipo de autoría mediata y se admite el dominio del hecho en la enfermera. Claro, pero con culpa consciente, pero igual responsabilidad penal, ¿no? Se descarta, por tanto, autoría inmediata. Y la segunda postura es que aquí se afirmaría la autoría inmediata del hombre de atrás, porque conociendo la ligereza de la enfermera, sin embargo, el médico es el que tiene la voluntad final de realización, ¿no? Es el médico el que rige o gobierna el suceso. Son dos posturas. Una que descarta de plano una autoría inmediata con el intermediario obra con culpa consciente y otra que afirma la autoría inmediata indicando que el autor, el médico en este caso, ya sabía que la enfermera era descuidada, ya sabía que la enfermera siempre obra con culpa, ¿no? Siempre descuida deberes objetivos de deber de cuidado, en este caso deberes de cuidado, y por tanto se valió de eso para cometer el delito. No, me inclino por la primera postura en el entendido que culpa consciente es una culpa que se estudia a nivel del tipo objetivo, en tipo subjetivo, perdón, en delitos imprudentes y por tanto delitos al fin y al cabo, ¿no? Por tanto, ahí la ejecutora, la enfermera, respondería penalmente y se descarta de plano una autoría inmediata porque cuando el intermediario responde penalmente, de plano ya no hay autoría inmediata. Claro, salvo que nos encontremos en el tercer supuesto que es autoría inmediata por dominio de la voluntad o del hecho en aparatos organizados de poder. También se rechaza la autoría inmediata cuando se engaña a quien actúa dolosamente sobre la gravedad del delito. Por ejemplo, a quien le hacen creer que comete falta cuando en realidad es un delito, o acerca de la existencia de una circunstancia agravante. Acá no hay un intermediario, acá hay un delincuente, una persona que está cometiendo un delito, solo que piensa que se está cometiendo un delito de falta cuando en realidad es un delito de lesiones. Piensa que es una falta de lesiones cuando en realidad comete un delito de lesiones. Aquí no podrá alegar, me han instrumentalizado, yo pensé que era digamos, un delito de menor gravedad, o yo pensé que estaba ejecutando el tipo base y no que estaba ejecutando el tipo con agravantes, no debería responder. Falso. Aquí no hay una autoría inmediata, ¿no? Como que el agente fue instrumentalizado. Esto evidentemente por una cuestión obvia, ¿no? Aquí el intermediario va a responder penalmente. Y si el comportamiento del autor mediato se asemeja a la del cómplice, ¿no? Por ejemplo, cuando
Aquí tenemos un ejemplo, cuando Juan remite muebles aparentemente heredados para su destrucción y presta los medios necesarios a Pedro, quien conoce que los objetos son de propiedad del tercero. Y Pedro, autor mediato de la apropiación y daños. Pedro tiene el dominio del hecho, pero solo presta una colaboración subordinada, no tiene el dominio del hecho. Por ejemplo, esto me voy a demorar un poquito acá. El ejemplo es este, ¿no? Juan remite muebles aparentemente heredados para destruirlos. O sea, Juan se va a encargar de destruir los muebles y le presta los medios necesarios a Pedro, quien conoce que los objetos son de propiedad del tercero. Pedro, autor mediato de apropiación y daño, no. Pedro tiene el dominio del hecho, pero solo presta una colaboración. Pedro es el que termina por destruir los muebles, pero sabe que los muebles le pertenecen, digamos, a otra, no le pertenecen a Juan, sino le pertenecen a un tercero. Pero en lugar de destruirlos, se apropia o daña los objetos. Aquí, el autor mediato digamos, el autor mediato termina ejecutando una conducta, pero ejecuta una conducta, digamos, como si fuese un cómplice. ¿Cómo resolver este dilema? ¿No? ¿Es autor mediato o es cómplice? Si es autor mediato, no debería ejecutar ninguna conducta. Quien ejecuta la conducta es el otro, el intermediario, en este caso sería Juan, ¿no? Aquí diremos que Pedro tiene el dominio del hecho, pero solo presta una colaboración subordinada. No tiene el dominio, por tanto, no tiene el dominio del hecho. Acá, a pesar de que Pedro ejecuta una conducta, no sería partícipe, sería autor mediato. Habrá autoría mediata también cuando el ejecutor actúa dolosamente, pero no cuenta con el propósito específico requerido por el tipo. Elemento subjetivo distinto del dolo que sí tiene el hombre de atrás. ¿No? Por ejemplo, autor mediato es aquel que, digamos, tiene un elemento subjetivo del dolo, distinto del dolo, perdón, que no lo tiene el ejecutor. Si el ejecutor actúa dolosamente, pero le falta ese elemento, esa especial intención, entonces diremos, acá hay una autoría mediata. Está valiendo de él para la comisión de delito. Sin embargo, esta también es un supuesto en el que, a mi entender, no cabría una autoría mediata porque el ejecutor está respondiendo penalmente, ¿no? Salvo que hablemos de un tema de delitos con la utilización de aparatos organizados de poder, como seguidamente lo vamos a ver. Y finalmente, el que actúa en cumplimiento de un deber de función o de profesión. El interviniente, por ejemplo, es un policía que practica de buena fe una detención en virtud de una falsa acusación, o el juez que afecta injustificadamente los derechos de un inocente debido a un engaño. Quien ha hecho la falsa acusación, quien ha propiciado el engaño, definitivamente es autor mediato, porque se está valiendo de la policía o se está valiendo del juez para cometer un delito. El autor mediato que engaña, por tanto, tiene el dominio del hecho por su mayor conocimiento de la verdad de los hechos. Por el contrario, una denuncia verdadera jamás determina autoría mediata, pues se ajusta al derecho sin importar la intención, ¿no? Por tanto, aquí tendríamos un supuesto también de autoría mediata. Cuando la policía practica una detención, digamos, abusiva, ilegal, pero en la creencia de que la acusación es verdadera cuando termina siendo falsa. Y también tenemos el supuesto del intermediario que actúa justificadamente, ¿no? Cuando el hombre de atrás, digamos, posee el dominio del hecho respecto de la comisión delictiva, el ejecutor se encuentra amparado por una causa de justificación, ¿no? El hombre de atrás debe utilizar al ejecutor como un intermediario de su realización típica y antijurídica. Por ejemplo, cuando el ejecutor está actuando en legítima defensa y en legítima defensa agrede a otra persona. Pero esta situación de legítima defensa es utilizada o digamos manipulada o creada por el hombre de atrás, ¿no? Por el hombre que está atrás del ejecutor justamente para o con la finalidad de utilizar esa legítima defensa de A para agredir a B, ¿no? En realidad, el que piensa que está actuando en legítima defensa, lo que en realidad está haciendo es ser instrumentalizado por el hombre de atrás que intencionalmente está originando esa legítima defensa. Por ejemplo, cuando yo propicio un altercado entre dos personas con la finalidad de que
a quien yo quiero agredir lesione al que va a ser instrumentalizado, al interviniente, para que éste, o en legítima defensa, agreda a la persona que yo quiero finalmente agredir. Yo he instrumentalizado, yo he manipulado esa situación para crear una legítima defensa en el intermediario, en el instrumentalizado, en el hombre de adelante, para que éste termine agrediendo a B, en el entendido de que piensa que está actuando en legítima defensa cuando en realidad sí lo está haciendo, pero digamos manipulado por mi persona, ¿no? Si se entiende, es un supuesto también de autor mediato, ¿no? Que en este caso el intermediario no ejecuta un injusto penal. Y ahora pasemos a los supuestos en donde el autor, el intermediario, sí termina ejecutando un injusto penal, sí termina realizando una conducta típica, una conducta antijurídica, pero no culpable, por alguna circunstancia, porque concurre alguna circunstancia en el intermediario que le termina por excluyendo la culpabilidad. Por ejemplo, cuando el intermediario es un menor de edad o un inimputable. El autor mediato se vale de menores de edad o de inimputables para la comisión de hechos delictivos. En este caso, el autor mediato tiene el dominio del hecho respecto de un menor de edad, es que conoce y se aprovecha de la situación de inimputabilidad del menor para cometer un delito, o se aprovecha de una anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o alteraciones en las percepciones o en la percepción de la gente, del intermediario, perdón, para cometer un delito. Por ejemplo, cuando yo embriago a un inimputable para que éste cometa el hecho, agreda a mi enemigo, por ejemplo. Si el inimputable actuara con resolución propia, ojo, si el inimputable actúa con resolución propia, tendrá dominio del hecho y por tanto, desde que el intermediario tiene dominio del hecho, se descarta de plano algún supuesto de autoría inmediata, ¿no? Digamos, al menos habrá una instigación en el nombre de atrás, pero ya no autoría inmediata. ¿Por qué? Porque el inimputable ya está actuando por propia voluntad, ya actúa por propia voluntad. El segundo supuesto de que el intermediario realiza un injusto penal, pero no culpable, es el supuesto del intermediario que incurre en error de prohibición. El error de prohibición es una causal que excluye la culpabilidad y que se estudia al nivel de la culpabilidad, como en algún momento lo hemos señalado. Cuando el hombre de atrás utiliza a un intermediario que obra en error de prohibición y en error de prohibición invencible. Solamente en esos supuestos se puede hablar de una autoría mediata en este caso, ¿no? Porque el error de prohibición, ojo, debe ser invencible. Debe ser invencible. Debe ser invencible. A ver. Es decir, cuando hay un error de prohibición invencible, cuando el agente desconoce la ilicitud del hecho que está realizando, desconoce que el hecho o la conducta que está desplegando es constitutiva de una infracción penal. ¿No? Y esto lo señala el artículo 14 del Código Penal. Es la definición de nuestro artículo 14 del Código Penal respecto del error de prohibición. El agente que actúa en error de prohibición desconoce de la ilicitud del hecho. Aquí, en este caso, se acepta una autoría mediata, no solo cuando dolosamente el autor mediato provoca el error de prohibición en el agente, sino también cuando conoce que está entrando en error y se aprovecha de esas circunstancias. Dos supuestos. El autor mediato crea o provoca ese error de prohibición en el intermediario, o cuando no lo crea ni lo provoca, simplemente lo advierte y se aprovecha de él. Si el intermediario actúa en error de prohibición vencible, ojo, ya no solo invencible, sino vencible, y el error de prohibición vencible atenúa la pena, hay una culpabilidad atenuada y por tanto ahí el intermediario va a responder. Y desde que el intermediario responde, dijimos hace un momento, se descarta de plano cualquier modalidad de autoría inmediata. El intermediario que actúa con un error de prohibición vencible, es decir, que digamos, adoptando las, digamos, precauciones del caso, pudo salir del error de prohibición en el que estaba incurriendo. Pudo haber advertido que su conducta era constitutiva de un delito. Y por tanto, ahí hay una culpabilidad atenuada y por tanto se descarta de plano una autoría inmediata. Y el hombre de atrás responderá como partícipe. También cuando el intermediario realiza un injusto penal, pero es un injusto penal no culpable porque no se le puede exigir una conducta conforme a derecho al intermediario.
¿no? Y aquí estamos entrando en los supuestos de intermediario coaccionado o amenazado, intermediario, digamos, en estado de necesidad justificante o exculpante, perdón, y los que intermediarios que sufren un miedo insuperable, ¿no? Cuando el intermediario actúa coaccionado, el sujeto que está amenazando a una persona con cometer un delito, está amenazando con, digamos, lesionarlo o despedirlo si no realiza una conducta delictiva, ¿no? En este caso, el intermediario coaccionado o amenazado ejecuta el delito. Hay dolo aquí. El coaccionado, el intermediario, tiene el dominio del hecho y también tiene la posibilidad de actuar de otra manera. Claro que sí, puede negarse a la coacción, puede negarse a la amenaza. Algunos consideran que el hombre de atrás actúa aquí como un autor mediato. Sin embargo, hay posturas que señalan que no. La mayor parte de la doctrina entiende que cuando una persona, el intermediario, actúa coaccionado o amenazado, hay autoría mediata por dominio de la voluntad. A pesar de que, digamos, el intermediario está actuando, pero coaccionado, está actuando, pero amenazado, la doctrina considera que aquí también hay autoría mediata, pero hay otros que no. En todo caso, la doctrina es unánime en señalar que aquí debe comprobarse qué grado de coacción hay y qué grado de amenaza en el sujeto y la influencia de esta amenaza sobre la responsabilidad jurídico-penal del intermediario para afirmar una autoría mediata. Pero donde no hay dudas es en el supuesto siguiente, cuando el intermediario actúa en estado de necesidad exculpante, ¿no? Recuerden ustedes este estado de necesidad exculpante que se estudia al nivel de la culpabilidad regulado en el artículo 20, numeral 5 del Código Penal, y que el autor mediato provoca esta situación de necesidad, en este estado en concreto de necesidad exculpante, o se aprovecha de ella. Aquí el autor responderá como autor mediato si el intermediario, al no poder librarse de dicha situación o estado de necesidad exculpante, termina realizando el hecho antijurídico para alejar el peligro para sí o para tercero con quien tiene estrecha vinculación. ¿Qué es un estado de necesidad exculpante? Es una situación en la cual hay un riesgo inminente de amenaza a bienes jurídicos importantísimos en el agente, ¿no? Vida, integridad física, no solamente para él, sino para personas con quien tiene estrecha vinculación, por ejemplo, papá, mamá, esposa, hijos, por ejemplo, y ante ese estado de necesidad, ante ese riesgo inminente de afectación a bienes jurídicos importantísimos como la vida o la integridad física, el agente no tiene más que hacer que afectar otros bienes del mismo valor, ¿no? O si, para salir de ese estado de necesidad. Por ejemplo, la tabla de Carneades, que es un ejemplo bastante común para, digamos, ejemplificar el estado de necesidad exculpante en una tabla que solamente soporta a un náufrago, pero digamos hay dos que están cogiendo la tabla, de tal suerte que uno de ellos no puede, digamos, sobrevivir si el otro no se suelta. Y en ese contexto, para, digamos, vivir, para que uno pueda sobrevivir, termina asesinando al otro. En ese supuesto aquí no se le podría, digamos, atribuir, imputar, no se le podía achacar culpabilidad en el náufrago que mató al otro porque está de por medio la vida de ese náufrago con respecto a la de otro. Cuando hay esa situación, ese estado de necesidad, termina exculpando, es decir, declarando como no culpable a la persona que, digamos, terminó por afectar bienes jurídicos, pero para salvar sus propios bienes jurídicos digamos, de primer nivel, vida o integridad física. Si este estado de necesidad ha sido provocado por el autor mediato o ha sido manipulado y aprovechado por el autor mediato para que el intermediario en este estado de necesidad pueda lesionar bienes jurídicos de terceras personas, entonces yo podría alegar válidamente aquí una autoría mediata. Una autoría mediata en el caso del intermediario que estaría actuando en un estado de necesidad exculpante, repito, provocado o utilizado y aprovechado por el agente, en este caso autor mediato. Cuando el intermediario, este es otro supuesto, y cuando el intermediario actúa por obediencia jerárquica,
y el superior es el que provoca esta situación al brindar la orden y el subordinado la ejecuta, el superior responderá como autor mediato y el intermediario que realice una conducta típica antijurídica quedará exculpado por la inexigibilidad, es decir, por obediencia jerárquica. Por ejemplo, un general de la Policía Nacional que quiere, digamos, cometer un delito, digamos, quiere perjudicar, quiere detener ilegalmente a otra persona y ordena a un subordinado que lo haga. Ordena a un subordinado que lo haga. El subordinado, que en este caso es la persona que está siendo instrumentalizada o el, digamos, el interviniente, va a realizar una conducta típica, una conducta contraria a derecho antijurídica, pero que, digamos, será no culpable por esta situación de obediencia jerárquica. Aquí no responde penalmente el intermediario, sin embargo, esta situación de obediencia jerárquica ha sido instrumentalizada, aprovechada por el superior que le dio la orden para cometer el delito. Aquí diríamos que el efectivo policial, el subordinado, actúa como intermediario y el superior que le dio la orden sería autor mediato. Autor mediato, en este caso, de una detención ilegal. Cuando el intermediario actúa por miedo insuperable, que también ha sido provocado o ha sido aprovechado por el autor mediato, tenemos que aquí también habrá una autoría mediata. El sujeto que tiene un arma o que coloca un arma en la cabeza a otra persona para que falsifique una firma. O el sujeto que es amenazado con que si no sustrae caudales del banco del cual es gerente, digamos, ejecutivo, asesinará a su familia, que está secuestrada, ¿no? Y el agente termina cometiendo ese hecho, ¿no? Aquí el intermediario, digamos, actúa, pero con un miedo que es o termina siendo insuperable para el intermediario. De tal suerte que quien provoca ese miedo insuperable, el hombre de atrás, va a ser el que responda como autor directo, autor mediato, y el intermediario no responderá, puesto que acá habrá un miedo insuperable. Responderá, repito, el sujeto, el hombre de atrás, que ha provocado o que ha causado ese miedo, responderá como autor mediato, y el intermediario que realiza la conducta típica y antijurídica, pero será no culpable porque no se le podía exigir una conducta conforme a derecho. O una persona que está siendo amenazada con arma de fuego para que falsifique una firma o para que sustraiga dinero del banco en el que trabaja, no se le puede exigir una conducta conforme a derecho porque o lo haces o te mato, o lo haces o asesino o, digamos, elimino a tu familia. ¿No? En esas circunstancias, digamos, extremas, acá habrá, repito, autor mediato y también intermediario. Y con eso voy a culminar la exposición de hoy, quedando ya para la siguiente sesión, si me lo permite el doctor Henry, terminar los supuestos de autoridad mediata y entrar a tocar seguidamente la coautoría y las distintas teorías de la participación para cerrar este tema, ¿no? Bueno, nuevamente, muchas gracias por la oportunidad y quedo a expensas del auditorio, al doctor Henry por la invitación y esperando que me pueda permitir dirigirme a ustedes en una siguiente oportunidad la próxima semana para terminar este tema de la coautoría y de la participación. Muchas gracias. Así será, doctor Rubén. Le agradezco una vez más su participación en esta serie de eventos académicos para el Círculo de Estudios en ILAES. Doctor Rubén, gracias, buenas noches, un buen fin de semana a todos los seguidores del Círculo de Estudios ILAES. Y gracias igualmente, buen fin de semana, hasta pronto. Buenas noches.